Bienvenidos al programa de la técnica presentado por Wolfgang Rudolph. Bienvenidos. Hoy quiero enseñarles algo que facilita mucho nuestra vida, sobre todo la vida de los técnicos. Me recuerdo que cuando fui estudiante teníamos que adquirir en el laboratorio de electrónica datos de varias series de medición. Esto era difícil. Uno medía, otro leía y un tercero escribía. Escribíamos parámetros como tensión, velocidad, corriente, temperatura y un sinfín de otros parámetros, todo ello a mano. Las mediciones las realizábamos muchas veces con este tipo de multímetros. Aquí es donde leíamos los valores y los traspasábamos a una hoja. Lo mismo con los osciloscopios, sensores de temperatura y otros equipos. Registradores de datos. En este término tenemos la palabra datos. Acabamos de ver lo que es, algo que podemos medir. Y registrador nos indica que es una especie de libro donde escribimos algo. Si esto lo unimos, entonces obtenemos hoy en día aparatos que lo que en antaño tuve que hacer a mano, ahora lo hacen de forma automática para mí. Graban y analizan y hasta incluso activan una acción. Por ejemplo, cuando se sobrepasan los valores límite previamente ajustados. Y que estos equipos incluso puedan telefonear es lo máximo. No quiero hablar mucho. Más bien, quiero mostrarle lo que hoy en día puede adquirir por poco dinero y la gran potencia de tales equipos. Bien, aquí tenemos esta pequeña maravilla. Cuando lo vi pensé, madre mía, qué difícil tiene que ser manejarlo. Pero después lo conecté al ordenador y debo reconocer que la interfaz de usuario y los ajustes son sencillos. Se comprende por sí solo. Posteriormente miré las instrucciones de uso. Hablamos de un registrador de datos de la marca PCE con la denominación PCE GPRS2. Si ahora lo encendemos, podemos. Aunque tiene una fuente de alimentación que es necesaria, integra un acumulador por lo que funciona de forma autónoma. Lo puedo cargar y también tener conectado continuamente a la fuente de alimentación. Aquí vemos unos LED iluminados. Estos me señalan diferentes estados de este equipo. Pero empecemos aquí. Aquí pone mic, así que puede conectar un micrófono y aquí un altavoz. Y aquí puede resetear la alarma. Y justo al lado tenemos un pequeño hueco. Y en este hueco introducimos una tarjeta SIM. Entonces, el equipo se conecta con la red telefónica. A partir de ahí, puedo acceder a él desde fuera y también puede enviarme SMS y datos. ¿Qué tipo de datos? Esta es la cuestión importante. Aquí en el estudio tenemos que esperar un momento porque no hay buena cobertura. Ahora llegará la señal. Pues bien, démosle la vuelta a nuestro registrador de datos PCE GPRS2. Aquí vemos un montón de entradas y salidas. Quiero hablarles de todo lo que puede hacer. Aquí tenemos 4 entradas analógicas. Aquí, en este punto. Aquí puedo conectar todo aquello que me dé una señal analógica. Estos datos los transfiero al registrador de datos. Registra hasta 1000 valores y tiene una memoria de 256 kilobytes. A continuación, encontramos unas entradas especiales de temperatura para sensores especiales de temperatura. Si los conecta directamente, obtendrá el valor de temperatura correcto y se almacenarán los valores para un análisis posterior. También 4 canales, 4 sensores de temperatura que puedo conectar aquí. Por supuesto, también puedo entrar con una electrónica propia para temperatura, claridad, tensión, corriente o nivel o lo que sea. Esto siempre se conecta a través de estas entradas analógicas. Los siguientes son salidas, 4 salidas libre de potencia. Con esto puedo controlar algo, como por ejemplo relés, indicadores, diodos luminosos o cualquier otra cosa. Esto lo puedo conectar aquí. Y a continuación siguen 4 entradas digitales. Por ejemplo, con esto pudiera controlar desde un armario de distribución una puerta usando un sensor magnético o algo parecido.
Cuando se abre, el equipo lo reconoce. Registra cuándo sucedió, el tipo de entrada o sensor que lo ha captado y según el tipo de programación que haya realizado, me enviará a mí o a un grupo de personas un mensaje por SMS diciendo que algo ha pasado, que ha habido una acción. Bien, seguimos. Aquí encontramos una interfaz RS-232. Aquí es donde tengo que establecer la comunicación con el PC donde he instalado el software para instalar y programar mi equipo, es decir, todos los ajustes que quiera. Al lado tengo una conexión para una fuente de alimentación externa que me permite enviar corriente a equipos externos. Se incluyen estos conectores que conecto aquí. También tengo el cable interfaz incluido en el envío que puedo conectar a mi PC. Y si estoy de viaje con mi laptop, que hoy en día ya no dispone de una interfaz de serie, entonces me llevo un adaptador. Pero en la mayoría de los equipos industriales encontramos aún la interfaz de serie. Bien, aquí tenemos un segundo conector al que puedo conectar otras cosas. Acaba de sonar una alarma. La verdad no sé aún qué ha sido. Este equipo habla conmigo. Naturalmente, esto también lo puede configurar. Hablamos de un buen sistema que trabaja de forma autónoma. Me registra los datos, me los protocola y me envía un SMS a mi móvil. Por tanto, estoy informado en todo momento de lo que está sucediendo en el puesto donde no estoy presente. Realmente un equipo pequeño, vigilado. ¿Qué se patentó en 1842? Probablemente no lo sepa. Fue el anemómetro. Hubieron diferentes personas que lo desarrollaron. Pero, ¿qué es un anemómetro? Por ejemplo, aquí tengo un anemómetro con cazoletas. Otros lo denominan anemómetro de cucharas. Esto da vueltas. Cuando sopla el viento, entonces acciona este anemómetro. Es una especie de rueda de viento, solo que con esto no producimos ninguna corriente, sino que medimos la velocidad con la que gira, y con ello se calcula la velocidad del viento. Esto lo hace el fabricante teniendo en cuenta las dimensiones de las cazoletas y otros factores. Esto es algo muy importante en muchos ámbitos. Si dispone de una estación meteorológica en casa, tal vez no tenga una pieza de alta calidad como esta, que es de metal. Normalmente suelen ser de plástico, pero si hablamos de estaciones meteorológicas profesionales, como por ejemplo cuando adquiere los datos del tiempo en Internet, pues tales estaciones suelen ser profesionales. Como ve, existen muchas posibilidades. Bien, si ahora lo analizamos, vemos que la construcción es completamente metálica. Empieza a medir desde 0,5 metros por segundo y mide la velocidad del viento hasta 70 metros por segundo. Se conecta a través del cable incluido en el envío. Se conecta aquí. De aquí lo puede conectar a un registrador de datos para almacenar datos, analizarlos, enviarlos o hacer cualquier otra cosa. Este PCE FST-200-201 es un equipo muy importante en muchos ámbitos donde el viento puede causar daños o para la producción de energía o para muchas otras posibilidades. ¿Se acuerda cómo antiguamente se establecía la dirección de viento? Cogía el dedo, lo humedecía, lo ponía en alto y percibía en qué lado sentía frío. De ese lado es de donde soplaba el viento. Claro, esto se puede seguir haciendo hoy en día, pues los dedos siguen funcionando, pero existen otros equipos, instrumentos profesionales como este, que es un medidor de dirección de viento. Aquí tiene un ala y en la parte delantera un contrapeso. Esto se mueve con el viento. Hablamos del PCE FST-200-202. Esto necesita que el viento sople con cierta fuerza para que se mueva.
El fabricante establece que empieza a moverse a partir de 0,8 metros por segundo, que es una fuerza muy débil. Funciona hasta 70 metros por segundo, que ya es un viento muy fuerte. Y la resolución, estos son 22,5 grados, por lo que en cada cuarto, sí, esto es un cuarto de giro, tenemos 2 cambios de dirección de viento. Esto nos permite establecer, por ejemplo, norte, noroeste, oeste, suroeste y sur. Esto sería la resolución de este equipo. La precisión es más alta, aproximadamente 3 grados. Esto también es importante. Bien, para nosotros muchas veces es importante conocer la dirección de dónde sopla el viento, pero más importante lo es para los dueños de estaciones meteorológicas e instalaciones técnicas. Este equipo se envía con un cable de conexión. Este se conecta al lector de datos. Tal equipo registra, analiza y controla tales datos. O un registrador de datos que registra cuándo y de dónde sopló el viento. Esos datos los podrá editar y enviar. Un medidor de dirección de viento, un equipo muy importante. La temperatura y la humedad están relacionadas. No puede establecer la humedad desconociendo la temperatura. Es por ello que normalmente puede medir ambos parámetros. Bueno, es cierto que puede medir la temperatura sin la humedad, pero si quiere determinar con precisión la temperatura y la humedad, entonces necesitará un sensor preciso. He analizado y traído un equipo de tales características, el PCE P18-2. El número 2 indica que este equipo realiza 2 mediciones. Una, la medición de temperatura, y otra, la medición de humedad ambiental. Si mira dentro, observará una cinta de medición. Esto es lo que detecta la temperatura y humedad ambiental. Estos datos se envían por la parte de abajo que vemos aquí. Aquí puede introducir un cable que se conecta en la parte interior a unos bornes. Y el cable lo conecta donde quiera visualizar los datos. Pero no por fuerza los debe visualizar. También los puede registrar usando un registrador de datos para un análisis o envío posterior. El rango de medición de la temperatura alcanza desde -20 hasta más 60 grados centígrados. Y la humedad relativa, que está relacionada, va desde 0 al 100%, pero en la ficha técnica se indica que el máximo es 95%, aunque a esos límites ya no importa mucho, pues está más allá del bien y del mal, siempre dependerá de dónde mide. Resumiendo, un equipo que mide la temperatura y humedad ambiental actual, usando otro equipo como pantalla. También se puede usar como controlador. No importa que lo que quiera controlar sea un invernadero, un almacén o cualquier otro lugar. O como apenas mencionado, lo conecta a un registrador de datos para su procesamiento posterior. Bien, he juntado los equipos. Aquí tenemos el sistema de registro de datos. Hablamos del PCE GPRS2 de la casa PCE. A continuación, el anemómetro PCE FST200-201 con el cable de conexión. Aquí tenemos el medidor de dirección de viento, que se llama igual como el antecesor, solo cambia el número final, que es 202. Y aquí, mejor que le dé la vuelta, el PCE P18-2. Hablamos de un sensor de temperatura y humedad que puede conectar a un registrador de datos. Con todo ello, puedo montar mi estación meteorológica. Me puede informar cuándo una temperatura ha superado un valor límite alto o bajo, o sobre la velocidad de viento o la dirección de viento. Un sistema con el que puedo hacer muchas más cosas que las que le he mencionado en este programa, pero esto lo haré cuando haya terminado. Adiós.